Buen día. Vamos a dar inicio al simposio de alergia y cambio climático. La doctora Yanice Martínez va a presentar al profesor doctor Héctor Ratti. Yanice. Buen día para todos. Vamos a presentar al doctor Héctor Ratti, que va a exponernos qué hay de nuevo en la urticaria. El doctor Héctor Ratti es especialista en medicina interna, especialista en asma y alergia, jefe de cátedra y servicio de la primera cátedra de clínica médica del Hospital de Clínicas. Adelante, doctor. Bienvenido. Buenos días. Quisiera agradecer al comité organizador por esta invitación. Espero que sea clara la exposición. Bueno, cuando hablamos de urticaria y comenzamos hablando, siempre pensamos en alergia. Lastimosamente, no es alergia en la mayoría de los casos, pero clásicamente para el médico de medicina interna, urticaria es sinónimo de alergia. Por eso en esta presentación quiero brindar objetivos, sobre todo una definición clara, una fisiopatología somera, para entender la clasificación, diagnóstico, el tratamiento y generalmente mantener un control de la urticaria. Porque el desafío no es solo hacer el diagnóstico, el desafío real de la urticaria es mantener un control a lo largo del tiempo. Conflicto de intereses con la industria farmacéutica, ninguno. Esta es la guía actual. El que quiere leerlo o leerla, este documento, puede escanear el código QR, está disponible, es abierto. La última guía fue realizada en el 2020, publicada en el 2021. La nueva está en proceso de publicación. Se realizó el año pasado, va a estar publicada, si Dios quiere, a mediados de este año 2025, pero ya les voy a pasar algunos datos del manuscrito. Cuando hablamos de definición de urticaria, es muy sencilla, ni siquiera es una enfermedad, según nuestras guías, es una condición caracterizada por el desarrollo de erupciones, angioedema o ambos. ¿Qué significa eso? Es la aparición de lesiones cutáneas que se manifiestan con eritema, máculo papular en diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes morfologías y acompañada de un prurito, que es lo desesperante. Esto puede ser de duración variable para colmo de los males, y generalmente no deja lesión residual, salvo que haya lesiones de rascado. Como todo en medicina, nunca es absoluto y hay que hacer sobre todo los diagnósticos diferenciales. El angioedema es el edema de piel y partes blandas, que puede ser dolorosa y que lastimosamente tiene una resolución mucho más lenta que las erupciones. A veces las erupciones desaparecen espontáneamente o se mantienen a pesar del tratamiento, pero el angioedema es lo que molesta y es lo que asusta, o a veces asustan más las erupciones que el propio angioedema. Había una definición antigua en el prólogo de un libro que decía que la urticaria es un problema complejo para el paciente que cree que está en riesgo su vida y sufre un prurito inaguantable.
para el médico que se las tiene que ver en el consultorio, tiene que tranquilizar al paciente y a los familiares, y para el investigador que tiene que tratar de encontrar los mecanismos que expliquen lo caprichoso del desarrollo de la urticaria. Y para eso vamos a la fisiopatología. Normalmente cuando vemos erupciones decimos alergia, tiene que ir al alergista. Les comento que estamos equivocados. Más del 99% de los cuadros de urticaria no tienen origen alérgico, es multifactorial. Y de ahí que en el sector donde dice causas se enumeran las múltiples causas, desde la IgE, IgG, leucotrienos, anafilotoxinas, neuropéptidos, endotelinas, infecciones bacterianas, liberación de interleuquinas, quimoquinas, oxitocinas, leucotrienos, prostaglandinas, etcétera, etcétera, capsaicina y motivos desconocidos. ¿Qué hacen eso? Producen que el mastocito, nuestra estrella de la urticaria, libere gránulos y con los mediadores preformados y posteriormente con la activación celular los mediadores neoformados a partir de la membrana del mastocito, que a su vez liberan mediadores que producen la activación, los fenómenos en la piel con la vasodilatación, extravasación, edema, activación neuronal y reclutamiento celular, que finalmente es lo que nosotros vemos externamente con el prurito, eritema, edema y una infiltración celular principalmente mastocitaria, para los casos que se llega a una biopsia. Y la clasificación actual, porque han existido miles de clasificaciones, se ha optado por algo bien sencillo, en relación al tiempo. Aguda, menos de 6 semanas, crónica, más de 6 semanas. ¿Cómo sabemos si estamos en un cuadro agudo al comenzar y no lo sabemos? Tenemos que esperar la evolución del cuadro. Ahora, hay que tener en cuenta que la evolución pudo haber tenido etapas, haber comenzado con una aguda hace 2 o 3 años y se mantuvo a lo largo del tiempo con remisiones y exacerbaciones. Entonces, a lo largo del tiempo, duró más de 6 semanas en forma regular, probablemente estemos en una urticaria crónica. No hace falta que tenga la urticaria durante todo el tiempo de las 6 semanas para decir que es una urticaria crónica. Y puede ser una reagudización de una urticaria crónica que estuvo en periodo de latencia durante muchos años. Ahora, la urticaria crónica sí tiene 2 subtipos. Y ahí es importante diferenciarla. En la urticaria crónica espontánea, aquella que aparece y a veces desaparece por causas desconocidas o a pesar del tratamiento. Es decir, hacemos el tratamiento, no desaparece, el paciente abandona el tratamiento y la urticaria también desaparece y vuelve a aparecer años después o a veces no vuelve a aparecer. Es así de caprichosa la urticaria. Y la segunda variante, la urticaria crónica, es la urticaria crónica inducida, cuando tenemos un factor común que desencadena el proceso de urticaria. Y ahí tenemos el dermografismo por temperatura, ya sea frío o calor, por exposición solar o rayos ultravioleta, que pueden ser distintas, por presión retardada, vibratoria, angioedema por vibración, colinérgica, de contacto, acuagénica, etc. Y ahí, en la de esfuerzo, tenemos que tener en cuenta muchos factores para llegar al diagnóstico. Este es el esquema o el algoritmo de tratamiento de la última guía. Parece complicado, sin embargo no lo es, donde básicamente, acá se ve mejor, básicamente si tenemos edema, tenemos que investigar sobre síntomas articulares, dolores, y si es positivo tenemos que pensar en una enfermedad autoinflamatoria o autoinmune.
Si son los resultados negativos o una historia es negativa, tenemos que pensar si es que el edema las ronchas duran más de 24 horas o menos de 24 horas. Si duran más de 24 horas y vamos a una biopsia, podríamos tener una urticaria por vasculitis, una vasculitis urticariforme. Si pensamos en si son positivos los laboratorios para enfermedades autoinmunes, tenemos que pensar en una erupción o en una urticaria secundaria a enfermedad autoinmune. Si la duración de las ronchas son menos de 24 horas y los síntomas, si son inducibles o no, si son negativos, si haciendo el test de provocación no tenemos resultado claramente positivo, entonces probablemente estemos en una urticaria crónica espontánea. Si haciendo el test de provocación tenemos un resultado positivo, estamos en una urticaria crónica inducible. El edema, si el paciente está con tratamiento de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o no, y entonces podemos pensar si es un angioedema inducido por los inhibidores, los IECA o no, o si es un angioedema hereditario familiar o un angioedema adquirido por drogas. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este algoritmo? La historia clínica. El interrogatorio pausado, dirigido, el reinterrogatorio, el control en cada consulta, el reinterrogatorio en cada consulta, los test diagnósticos, como ustedes ven, las famosas pruebas de alergia que hacemos los alergólogos y que tienen su utilidad, acá en la urticaria es muy poco lo que tiene que ver. Hay que llegar al mensaje del primer presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, uno de los tantos mensajes. Nosotros tratamos pacientes, no tratamos papeles. El papel puede decirnos una cosa, pero la realidad con el paciente es lo que nos interesa en la mayoría de los casos. Y muchas veces para las historias vienen, por ejemplo, doctor, soy alérgico a la comida. O se venden las historias de alergias alimentarias, porque hay lastimosamente desconocimiento y mucha información errónea en las redes y se aprovechan colegas y personas cercanas a la medicina, pero que no llegan a ser colegas, y venden test mágicos que supuestamente marcan, ¿cómo les puedo decir? Marcan supuestas sensibilizaciones o tolerancias. Yo les pido que revisen la página, la Academia Americana de Alergia tiene una página muy linda donde hay información para pacientes sobre los famosos test de IgG de tolerancia a alimentos que no sirven para ningún diagnóstico. O esos test a ciegas que a veces se hacen. Me hicieron 4 test para alergia a alimentos, a medicamentos, a insectos y salí que soy alérgico a tal cosa. En una urticaria no sirve. Tiene que haber lo importante que es una historia clínica detallada y una relación causa-efecto. Un examen físico detallado, encontrar probables patologías asociadas. Como les decía, ningún análisis laboratorial a ciegas nos va a dar el diagnóstico. Nos va a dar el diagnóstico la historia clínica, al sentarnos a hablar con el paciente, probablemente en la segunda, tercera, cuarta veces cita, ahí recién podríamos tener una idea de cuál es el factor que lo está induciendo. La famosa historia, soy alérgico a los embutidos. Y cuando decimos embutidos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo carne,
no siempre de cerdo, a veces de vaca, otras veces de otro origen, grasas, saborizantes, conservantes y otros elementos que vienen junto con el embutido. Entonces, cuando tenemos una urticaria crónica, una urticaria espontánea aguda, ¿cuál es el análisis necesario para hacerse? La historia clínica, el examen físico. Si en la historia clínica y en el examen físico tengo indicios de algún proceso agudo, pido el análisis correspondiente. No hacer a ciegas, como se suele ver, un hepatograma. Está bien el hemograma, vaya y pase, pero un hepatograma, porque la creencia típica paraguaya es, que veo de las urgencias que recibo, es que toditos los pacientes vienen con un hepatograma y generalmente alguna serología para dengue o para alguna arbovirosis. Pero resulta que el paciente ni tuvo fiebre, ni tuvo dolor, no estábamos en época epidémica de dengue, etcétera, etcétera. Entonces el diagnóstico de dengue, por supuesto que el análisis de dengue es totalmente innecesario en ese momento. Significa costos innecesarios para el paciente, para el sistema de salud, etcétera. Ahora, para la urticaria crónica inducida, los test de provocación realizados por el especialista. Todos tienen su protocolo correcto y deben realizarse bajo condiciones correctas, de lo contrario nos dan falsos positivos. ¿Cómo calificamos la urticaria? Mayor o menor intensidad de acuerdo a la cantidad de erupciones. Y es una de las preguntas no definidas todavía por las guías, cómo cuento las erupciones. El score de urticaria a los 7 días, que es muy lindo para publicarlo en los papeles, pero resulta que es muy difícil tener un paciente escribiendo desde de lunes a domingo, de domingo a sábado, los 7 días de la semana, cuántas ronchas, cuánto fue mi actividad, cuánto me impidió mis actividades diarias, cuánto me molesta la urticaria a lo largo del día. El esquema de tratamiento es sumamente sencillo. Antihistamínicos de segunda generación, los no sedativos, en dosis habitual. Si en 2 semanas eso no mejora, sí sería interesante remitir al especialista y o aumentar la dosis de 2 a 4 veces la dosis habitual. Si hay una exacerbación aguda, un ciclo corto de corticosteroides, y cuando hablamos de corticosteroides estamos hablando de prednisona, no estamos hablando de corticoides de larga duración como ser la dexametasona, por el peligro de los efectos colaterales que todos conocemos. Si aún no se controla después de 4 semanas, sí el manejo debe ser exclusivamente por el especialista, donde tenemos los quimioterápicos o los anticuerpos monoclonales, que no están disponibles, no están licenciados para su uso en Paraguay, y por lo tanto cualquier efecto que pueda ocurrir con el uso monoclonales es exclusiva responsabilidad del que lo está usando, salvo que se pida un permiso de uso en el Ministerio de Salud. Les aviso porque hay algunos colegas que hacen alarde de que usan monoclonales que no están licenciados y que se pueden conseguir al otro lado del río que estamos viendo acá al lado. También un ciclo corto de corticosteroides que no pasen de 5 a 7 días. En relación a la elección de antihistamínicos, tenemos los que están de comprobada eficacia y seguridad. La levocetericina, rupatadina, bilastina, desloratadina, versus los que tienen mayor o tienen igual seguridad, pero menor rango de eficacia, como ser la evastina o la fexofenadina. Y cuando hablamos de terapia alternativa, estamos hablando de cloroquina, metotrexate, glamaglobulina,
tacrolimus, micofenolato, colchicina, dapsona, etcétera, pero que están relacionadas al uso y criterio del especialista. Este es un esquema de control que tiene un pequeño problema y que está licenciado por una empresa, pero supuestamente su uso es libre. El tema también es que el paciente tiene que controlar día a día para poder llegar a esto, donde en la consulta se administra el tratamiento y de acuerdo al puntaje del control hacemos el ajuste de dosis y la reevaluación. Y eso es un ciclo continuo. Y en los grupos particulares, en embarazadas, el mismo esquema. El mismísimo esquema teniendo en cuenta los efectos colaterales de los quimioterápicos en caso de tener que llegar a ese nivel. Por más que esto sea medicina interna, en niños o en jóvenes, el esquema es el mismo. ¿Qué es lo nuevo? Que probablemente el dupilumab va a estar recomendado para aquellos grupos que no respondan incluso al omalizumab como asociación al omalizumab. Problema actual todavía que el dupilumab no está autorizado para su uso en urticaria. Igualmente, el remibrutinib como terapia de adhesión en urticaria crónica no respondedora al todo el tratamiento. Y por último, el uso asociado de la ciclosporina en los países donde no tenemos autorizado o no está registrado el uso de todos los quimioterápicos o anticuerpos monoclonales mencionados anteriormente. ¿Cuál es el tema de la corticoide? Que todo el mundo cree que el corticoide es el boom, es lo máximo en la urticaria. No, el panel de expertos siempre ha sugerido rescates cortos y periodos cortos de uso de corticoides en urticaria crónica. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan varias investigaciones, sobre todo en ver procesos fisiopatológicos que creemos que pueden estar asociados al desarrollo de urticaria, la utilidad de mecanismos, la relación con mecanismos de la coagulación y del uso de anticoagulantes y así sucesivamente. Resumiendo y terminando, porque ya estoy en tiempo, el mensaje que les quiero dar: un buen interrogatorio en cada consulta, un buen examen físico en cada consulta, diagnóstico y clasificación basados en lo anterior. No nos cansemos y no olvidemos que nosotros como médicos tenemos que interrogar y examinar al paciente, que el tratamiento higiénico-dietético y con medicación adecuada y de duración adecuada, y sobre todo la educación al paciente y su entorno familiar, así como tenemos que leer y entender de la patología. Nuestro paciente no lo tenemos que volver médicos, pero tenemos que protegerlos de toda la mala información que circula en las redes y que incluso colegas se aprovechan de esa mala información o infoxicación, como se llama, con ese exceso de información. Dejándoles este mensaje, les agradezco la atención y después quedamos para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Ratti. Las preguntas quedan para posterior a la conferencia. Buen día. Siguiendo la exposición, el doctor Silvio Espínola, profesor titular de Clínica Médica, magíster en Educación Médica Superior, especialista en alergia e inmunología clínica, encargado de Cátedra de Fisiopatología y Semiología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas UNI.
El tema rinitis alérgica, entidad clínica subvalorada por los internistas. Doctor. Buenos días a todos. Quiero agradecer al comité organizador, en especial al profesor Ignacio Ortiz y a la doctora Elian Amarilla por la gentil invitación. Bueno, no tengo tampoco conflictos de intereses. No estoy... Ahí está, bueno. Bueno, vamos a definir. El tema que nos convoca hoy es rinitis alérgica, una entidad clínica subvalorada por los internistas. Y no creo que sea subvalorada solamente por los internistas, sino por los médicos en general. Podemos definir la rinitis alérgica como una inflamación de la mucosa nasal mediada por IgE e inducida por la exposición a un alergeno inhalado que produce estornudos, rinorrea, obstrucción nasal, picazón, etcétera, que son los síntomas más frecuentes de la rinitis alérgica. Epidemiológicamente podemos decir no sé cuál es para retroceder, creo que es no. Ahí está. Hay que hacer 2 veces. Este. Bueno, y el botón de arriba es para seguir. Una vez aprendido este aparatito, entonces ya voy a... Ahí está, este, ¿verdad? Bueno, epidemiológicamente podemos decir que la rinitis alérgica tiene una alta prevalencia en el Paraguay. El único estudio que nosotros tenemos de epidemiología es el ISAC de la primera fase del año 1994. Después no tenemos otro estudio, donde destaca que en el Paraguay existe un 17% de rinitis y solamente países como Perú, Costa Rica y Brasil tienen una tasa más elevada. Bueno, podemos decir entonces que la rinitis alérgica afecta aproximadamente entre un 10 a 40% de los adultos en el mundo, que es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente del mundo, que hay una mayor incidencia de rinitis en las zonas urbanas que en las zonas rurales, y se cree que el cambio climático conduce a temporadas más largas de pólenes y a un recuento mayor de pólenes y ácaros que probablemente sea el factor contribuyente para que esta afección tenga una alta prevalencia. En realidad en nuestro país los ácaros constituyen el alergeno más frecuente. Como tal, la rinitis alérgica tiene una carga económica bastante interesante. Se sabe que aproximadamente el costo de tratamiento farmacológico es de un 11%, el costo de atención médica es de un 10.8% y existe un ausentismo aproximadamente laboral de un 8.1%, que representa al menos en algunos países del primer mundo el 2.5% de todas las visitas médicas, 6 millones de días laborales perdidos, 28 millones de días laborales restringidos por año, y los costos relacionados con esta afección ascienden aproximadamente a 3.400 millones de dólares en los Estados Unidos, la mayoría de los cuales están asociados con el costo de los medicamentos, que seguramente esto está en aumento debido al costo de los biológicos actualmente. La rinitis no es una enfermedad que viene sola, es una enfermedad que viene generalmente acompañada
de una conjuntivitis en un 60%, de un asma en un 50% o de una sinusitis en un 50%. La clasificación de la rinitis alérgica la podemos hacer según su duración y según su gravedad. Según su duración puede ser intermitente o persistente. Intermitente, los síntomas presentes al menos 4 días a la semana o durante más o menos 4 semanas consecutivas. Y persistente, los síntomas están presentes más de 4 días a la semana y o 4 semanas consecutivas. Según la gravedad puede ser leve cuando ninguno de los siguientes ítems está presente. No hay alteración del sueño, no hay afectación de las actividades cotidianas, no hay afectación de las tareas laborales y los síntomas no son molestos. Moderada cuando 1, 2 o 3 de estos ítems se encuentran presentes y grave cuando los 4 ítems se encuentran presentes. El diagnóstico de la rinitis alérgica es eminentemente clínica. La prueba cutánea nos va a confirmar cuál es el alergeno involucrado. Se puede recurrir también a la prueba de IgE sérica in vitro, de IgE específica, como una alternativa a la prueba cutánea cuando la piel de los pacientes se encuentra dañada o cuando el paciente tiene un dermografismo. Es más costosa y menos sensible que la prueba cutánea. Por lo general no se realizan imágenes para el diagnóstico de rinitis alérgica, a menos que se sospeche de una afección concomitante como una rhinosinusitis crónica. Una respuesta positiva a un ensayo terapéutico con corticoides nasales tópicos o antihistamínicos no establece de forma concluyente un diagnóstico de rinitis alérgica, ya que los otros tipos de rinitis también mejoran con estos tratamientos. En la exploración física tenemos que fijarnos si el paciente tiene ojeras alérgicas, si tiene pliegues acentuados en los párpados inferiores, llamados líneas de De Morgan. Tenemos que ver si tiene pliegue nasal transversal, que recibe el nombre de saludo alérgico, y si tiene la fascie alérgica, que se observa típicamente en los pacientes que tienen una rinitis de larga data. Se debe examinar también las estructuras internas de la nariz. La mucosa nasal de los pacientes con rinitis alérgica generalmente tienen un tono azulado, pálido o pálido. Puede verse también una rinorrea clara en la parte anterior. Si los conductos nasales están obstruidos, puede verse una rinorrea goteando por la faringe posterior. El tejido hiperplásico que recubre la faringe posterior y se asemeja a empedrado o adoquines también se llama. Las membranas timpánicas pueden retraerse o puede acumularse líquido seroso detrás de las membranas timpánicas en pacientes con hinchazón significativa de la mucosa nasal y disfunción de la trompa de Eustaquio. El diagnóstico diferencial de la rinitis alérgica lo debemos hacer con una rinitis infecciosa aguda que generalmente tiene un proceso, un periodo más prolongado que 4 días, que es el proceso o el periodo de una rinitis alérgica, con una sinusitis bacteriana aguda que generalmente va precedida de una infección viral o bacteriana, con una rinitis crónica no alérgica, donde las pruebas cutáneas van a ser negativas, con una rinitis medicamentosa local como el uso de la nafasolina o vasoconstrictores en aerosol nasal que pueden desarrollar una rinitis medicamentosa, o también el consumo intranasal de cocaína, donde las membranas nasales van a estar rojas y carnosas a la exploración física. La rinitis alérgica también debe diferenciarse de rinitis asociada a cambios hormonales, como se ve en el embarazo o en el hipertiroidismo, que reflejan una obstrucción nasal de origen hormonal. Y por último, la rinitis alérgica por medicamentos sistémicos. Entre estos medicamentos están, por ejemplo, los hipertensivos, la disfunción eréctil, los AINES, la amitriptilina, la ciclosporina y el ácido micofenólico, por ejemplo, entre otros. ¿Cómo manejamos un paciente que tiene rinitis alérgica? La educación, y dentro de la educación la evitación de los alergenos es importante. Evitar los alergenos en la medida
que eso sea posible. Entre los alergenos más comunes se incluyen a los ácaros, a las mascotas, al polvo, al polen no tan frecuente todavía en nuestro país y a los hongos. La solución salina nasal puede ser útil en los pacientes que tienen una rinitis leve. La solución salina puede ser útil para mejorar la eficacia de los spray con corticoides. Se puede administrar de acuerdo a los síntomas del paciente, se puede administrar una vez por día o 2 veces por día, y el mecanismo del beneficio reside en la eliminación de los alergenos de las fosas nasales, así como también el efecto calmante de la solución salina. El spray nasal de glucocorticoides es el medicamento más eficaz para la rinitis alérgica. Es más eficaz que los antihistamínicos orales y es más eficaz también que los antihistamínicos en aerosol nasal. La mayoría de los aerosoles de glucocorticoides tienen un inicio de acción a las pocas horas. Sin embargo, el efecto meseta recién se tiene a las 1 o 2 semanas. Se dice que la ciclesonida es el corticoide nasal que alcanza la meseta más rápidamente. Los agentes son particularmente eficaces para el tratamiento de la congestión nasal. Cuando vamos a elegir un spray nasal de corticoides, se prefieren utilizar los aerosoles nasales de segunda generación, porque permiten usar una sola vez al día y eso favorece la adherencia al tratamiento del paciente, y también porque tienen poca absorción y metabolismo hepático. Dentro de estos se encuentran el furoato de la fluticasona, el propionato de fluticasona, la mometasona y la ciclesonide. La fluticasona se debería tener cuidado en usar cuando tenemos pacientes que están tratados con inhibidores potentes del citocromo P450 como el ritonavir, itraconazol o nefazodona, por ejemplo. El spray nasal combinado de corticoides y antihistamínicos se puede utilizar como tratamiento de primera línea o de segunda línea cuando el spray de corticoides solamente no está consiguiendo el beneficio deseado. El inicio de acción de estos aerosoles empieza a los 15 a 30 minutos debido a la acción del antihistamínico. Y algunos estudios han demostrado que este aerosol combinado es mejor incluso que el aerosol de corticoides solo. Existen muchas combinaciones, pero la que tenemos disponible en nuestro país es la fluticasona más la acelastina. ¿Cuándo agregamos los antihistamínicos orales? Agregamos los antihistamínicos orales cuando el paciente no mejora del todo con relación al prurito, los estornudos y la rinorrea. Debemos agregar antihistamínicos de segunda generación. Varios son los antihistamínicos de segunda generación muy buenos. La cetiricina, por ejemplo, es un antihistamínico muy bueno, pero tiene la desventaja de que es el más sedante antihistamínico de segunda generación. La loratadina y la fexofenadina y la bilastina son bastante aceptables. Y la rupatadina se dice que tiene un efecto anti-PAF, que no he leído en otros antihistamínicos y que podría ayudar en la hiperreactividad nasal o en la hiperreactividad bronquial. Antihistamínicos descongestivo oral combinado. Estos antihistamínicos descongestivos proporcionan un alivio sintomático, pero se debe usar por un corto espacio de tiempo. Debemos recordar también que producen hipertensión, insomnio, irritabilidad y cefalea, lo que hace que no podamos usar en todos los pacientes o tengamos cuidado con los pacientes que generalmente se ve en medicina interna. El uso indebido de la pseudoefedrina, tanto como estimulante en el atletismo como en la producción ilegal de metanfetamina, ha llevado a la sustitución por la fenilefrina.
¿Cuándo remitir al especialista? Los pacientes cuyos síntomas son graves o refractarios al tratamiento deben ser derivados a un alergólogo. Los pacientes, por ejemplo, que tienen un asma severa o que tienen una sinusitis o una otitis media, deben ser derivados o tratados en forma conjunta, interdisciplinaria, con neumólogos, otorrinos. Siempre el manejo interdisciplinario trae mayor beneficio. Una vez que se deriva al alergólogo, sobre todo el alergólogo lo que le va a ofrecer es la inmunoterapia o tal vez el uso de fármacos biológicos. El internista debería proporcionar esta información a sus pacientes, de tal forma que pueda tener una opción a la inmunoterapia. La inmunoterapia puede empezarse en cualquier grado de la alergia, ¿verdad? Los fármacos biológicos pueden ser una alternativa para tratar la rinitis alérgica, pero nosotros no tenemos ni el omalizumab ni el dupilumab, ¿verdad? Y la rentabilidad es importante. Son medicamentos que son bastante caros, inaccesibles para nuestra población en general. Además, algunos seguramente faltan pasar la prueba del tiempo, como el dupilumab, por ejemplo. El internista siempre recibe como paciente un combo. Viene un paciente con rinitis más con embarazo, viene un paciente con rinitis y la mamá el niño debe mamar, o viene un paciente adulto mayor. Para las embarazadas que requieran un tratamiento farmacológico, los antihistamínicos de segunda generación como la cetiricina y la loratadina están dentro de la categoría B, son bastante seguros. Si se requiere un spray nasal de glucocorticoides, preferimos un spray de segunda generación con biodisponibilidad limitada. La mometasona, por ejemplo, es buena. La budesonide también tiene poca biodisponibilidad. En la lactancia con síntomas leves y persistentes, anda bien la budesonide o el cromoglicato intranasal, que prácticamente no pasan a la leche. Y se puede añadir o complementarse con cetiricina o loratadina. Los síntomas persistentes, moderados a graves, pueden tratarse con budesonide intranasal de mantenimiento y complementarse con cetiricina y loratadina. Es importante decir que la inmunoterapia no está contraindicada en el embarazo. En adultos mayores hay que evitar los antihistamínicos de primera generación. Generalmente causan sedación y uno muchas veces está confundido, no sabe si la sedación es simplemente por el antihistamínico o es por otro evento que está sucediendo en el paciente. Además tienen efectos anticolinérgicos muy importantes. Generalmente los adultos mayores tienen una hipertrofia prostática, entonces hay ciertos medicamentos como la cetiricina, por ejemplo, y los antihistamínicos de primera generación que aumentan la resistencia uretral. Preferir en estos casos entonces la loratadina y la fexofenadina, que tienen un buen perfil. Bueno, esto vamos a pasar. En conclusión, podemos decir que la preocupación de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna seguramente es que los internistas no le están dando el debido interés a una enfermedad que no es banal, que afecta a millones de personas en todo el mundo, y en nuestro país hay una alta prevalencia, o sea, es una condición común. Tienen un impacto significativo sobre la calidad de vida de los pacientes, pérdida de la productividad, disminución de la calidad del sueño y afectación de las actividades diarias. Tienen una alta comorbilidad con el asma, la conjuntivitis y sinusitis, por citar las más preponderantes. Y los internistas son el primer labón. Al primer médico a que acuden los pacientes que tienen rinitis alérgica son los internistas, y son ellos los que deben tratarlos y derivarlos cuando el momento sea preciso. Es una enfermedad con carga económica elevada y con un impacto importante en la salud pública. Muchísimas gracias por la atención. Excelente presentación, profesor Silvio Espínola.
Vamos a dar paso a la conferencia del doctor Alexei González Estrada. Él es clínico del Departamento de Medicina Interna de la Clínica Mayo en Arizona, especialista en alergia, asma e inmunología, profesor asistente de medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Clínica Mayo, consultor de la División de Alergia, Asma e Inmunología. Bienvenido, doctor Alexei González. ¿Cuál paso? ¿Es para seguir? Este y este. Para adelante. Muy buenos días. Gracias por la presentación. Les voy a hablar de alergia a penicilina. Aquí les enseño mi diapositiva de conflictos de interés. Sí tengo varios programas de investigación sobre alergia a medicamentos. Eso es a lo que más me dedico en la Mayo. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes este día en el Congreso de Medicina Interna Paraguayo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de alergia a medicamentos, especialmente a penicilina. Se puede esto aplicar a casi todos los medicamentos. Vamos a utilizar el modelo de alergia a penicilina como un modelo a seguir para poder abordar de una manera estratificada la alergia a la penicilina y otros medicamentos. Vamos a discutir por qué la alergia a la penicilina es tan rara realmente, aunque mucha gente la reporta, tener el rótulo de la alergia a la penicilina. Y vamos a ver cómo hubo un cambio muy importante, más o menos a partir del 2022, en el cual cambiamos de hacer muchas pruebas cutáneas a medicamentos a hacer más retos o pruebas de provocación. Entonces, este es mi abordaje más o menos cuando veo un paciente de alergia a medicamentos. Normalmente lo que hago es, como les dijo mis colegas hoy en la mañana, es muy importante la clínica, es importantísima hasta la fecha, más que cualquier prueba. Entonces, es muy importante encontrar la historia índice, quiere decir cuando el paciente tuvo la reacción inicial a ese medicamento. La primera parte es ver el medicamento, me va a dar el endotipo o el mecanismo fisiopatológico. Luego vamos a ver la reacción índice, vamos a ver una cosa que se llama latencia, vamos a ver qué es el fenotipo, y una cosa que se llama aquí recency, que es hace cuánto pasó esa reacción. Y con eso vamos a estratificar a ese paciente y lo vamos a dividir en bajo, mediano y alto riesgo. Vamos a dar recomendaciones, ya sea pruebas cutáneas o hacemos un reto, una desensibilización o no hacemos nada. Entonces, regresando un poquito de historia, la penicilina se descubrió en el 1928 por el Sir Alexander Fleming y otros colegas. En los años 40 se introdujo en la Segunda Guerra Mundial. En el año 45 se le dio el premio Nobel al grupo. Y a partir de los 50 se empezaron a ver más gente que tiene reacciones, y ahí es cuando se desarrolla la prueba cutánea hacia penicilina en los 50 más o menos. Entonces, la prevalencia de alergia a penicilina varía donde tú veas la población, pero les puedo decir que en general es 10% de la población va a decir que tiene un rótulo a la penicilina, 15% cuando vemos a pacientes hospitalizados. Pero aquí les pongo una pregunta, les digo que si yo les hago pruebas cutáneas a esos pacientes que refieren un rótulo, ¿cuál es el porcentaje real que tienen alergia a la penicilina? Y vamos a darnos cuenta que ese porcentaje es bajo, es menos del 5%. Entonces, ¿por qué la prevalencia de una alergia verdadera es tan baja? Les voy a dar 3 razones. La primera razón es, primero, porque la reacción previa no era mediada por IgE, es decir, que seguramente ese paciente que tuvo exposición a amoxicilina por una rinitis seguramente viral de niño, fue un exantema viral. Les enseñaron ya unas diapositivas fisiopatológicas como los mastocitos pueden tener diferentes mediadores. Entonces, seguramente lo que pasó en este caso fue que el virus, a partir de un receptor que se llama Toll-like receptor, activa los mastocitos y te da una urticaria. Pero esa urticaria es muy leve y también te puede dar exantemas virales cuando tienes exposición a virus. La segunda causa es porque la reacción, si fue realmente IgE mediada, es decir, que sí fue verdaderamente una alergia a medicamento, sabemos que esa alergia se va con el tiempo. Lo que pusieron en la regla es más o menos 10% por año se les va la alergia a medicamento, en este caso por penicilina. Y la tercera causa, que creo que es la más común de todas, es que nuestros pacientes confunden una reacción adversa con una alergia verdadera. Entonces, aquí les voy a enseñar un estudio muy bonito de los 60s, del New England Journal of Medicine, en el cual agarraron a 400 personas de salud, eran estudiantes de medicina, gente que trabajaba en el hospital, y les dieron un cuestionario para que fueran a su casa y les dijeron, ve de 3 días, escribe aquí todos tus síntomas,
y son pacientes que no tienen enfermedades, no toman medicamentos, no tienen alergia a medicamentos, y se dieron cuenta que el 20% de ellos no tenían síntomas, es decir, que el 80% tuvo algo, y ahí podemos ver que la más común fue fatiga, seguramente porque los centros de medicina están muy trabajadores. Pero nos damos cuenta que también en ese grupo vemos que la gente tuvo urticaria, hasta un 3%. Esos pacientes que no tienen urticaria crónica, como vieron hoy en la mañana. Entonces, esto puede pasar. Entonces, lo que no quiero que pase es que vean a un paciente y que ya digan, bueno, le dio urticaria y si es alérgico a la penicilina. No, tenemos que ver y clasificar ese paciente para ver qué les vamos a ofrecer en ese momento. ¿Por qué es tan importante evaluar pacientes con alergia a medicamentos, especialmente a penicilina? Porque si tienen ese rótulo de alergia a penicilina, le van a dar un antibiótico subóptimo, por ejemplo, vancomicina, clindamicina, y esto les va a incrementar el riesgo de resistencia a antimicrobianos, por ejemplo, SSI 50%, esas son infecciones en el periodo quirúrgico. Entonces, si tienes un rótulo de alergia a penicilina, te aumenta un 50% ese tipo de infecciones nosocomiales, aquí les pongo otros ejemplos. Si tienes un rótulo de alergia a penicilina, también te aumenta el costo hospitalario, más o menos en Estados Unidos por $1,250 por estadía hospitalaria. Aquí les pongo datos de un grupo de California del Sur, en el cual tienen 2,000 pacientes con un rótulo de alergia a penicilina y tienen diferentes presentaciones, se los vamos a cambiar un poquito más fácil para verlo en una forma gráfica. Y vemos que lo que clasificamos, que voy a dar la clasificación, pero de bajo riesgo van a ser la mayoría, 98% más o menos, riesgo medio 2%, alto riesgo es 0.01%, y lo que voy a hacer aquí es darles este abordaje que es como un alto. No sé cómo le digan aquí en Paraguay, pero en México les decimos altos cuando uno llega en la calle y ya está en el alto, así vamos a hacer alto, mediano y bajo riesgo. Entonces, regresando a cómo vamos a hacer el abordaje, primero vemos qué medicamento estamos hablando de la alergia en esta situación, porque esto me va a dar la fisiopatología. Entonces, si tenemos aquí un mastocito que está sensibilizado por IgE, vemos que del lado derecho va a tener síntomas. Los síntomas realmente no los voy a cambiar, este va a ser el fenotipo. Entonces, aquí es un paciente que tiene urticaria, angioedema, sibilancias, incluso anafilaxia. Aquí lo que está pasando esto, se le pega la penicilina, creemos que es porque se pega penicilina con una proteína, y esto de ganura el mastocito, los mediadores se liberan y te dan los síntomas. Ahora, en el 2005 se descubrió este nuevo receptor que se llama MRGPX2. Es un receptor que no es por IgE, aquí ya les quité la IgE, es un receptor de proteína G que está pegado a la membrana de los mastocitos y vemos que los síntomas son iguales. Te da urticaria, angioedema, sibilancias, pero aquí lo que les va a cambiar es el medicamento. Esto pasa mucho con la vancomicina, con las quinolonas, con los opioides, con los medios de contrastes. Entonces, sí hay pacientes que seguramente son por IgE, pero son muy raros. La mayoría va a tener este tipo de fisiopatología y es por este receptor y no es mediada por IgE. ¿Por qué es importante esto? Porque no tenemos ahorita en este momento pruebas que me puedan decir esto es mediado por este receptor. Nada más tenemos pruebas que son para IgE. Este es un típico rash benigno por medicamento. Esto es porque el medicamento se pega en el receptor de las células T y una sola célula se vuelve alérgica y se clona, y vemos cómo se clona hasta que tú ves la manifestación en la piel. Después, solamente días, semanas, hasta meses después, y vemos que hay dos grandes rubros, que es el exantema maculopapular, que es lo más común que van a ver en el hospital y fuera del hospital, y las llamadas SCARs, que son reacciones adversas cutáneas severas. Entonces, con esto, la pregunta de oro es, ¿podemos todavía predecir una alergia a penicilina? Y la respuesta es todavía no podemos. Lo que sí podemos hacer es tener factores de riesgo. Aquí les pongo un resumen de todos los estudios que se han hecho hasta la fecha, no todos, sobre diferentes variables para preguntar si yo puedo predecir una alergia a penicilina. Y vemos que, por ejemplo, tenemos anafilaxia hasta arriba y otras variables. La conclusión de todos los estudios es que la anafilaxia es importante. Entonces, los pacientes que eran realmente alérgicos a la penicilina tenían en la historia clínica que la historia índice tenían anafilaxia. Entonces, es importante preguntar. La segunda cosa es, ¿hace cuánto pasó esta reacción? Y nos damos cuenta que la mayor parte de los estudios demuestran que es dentro del último año. Entonces, si pasó hace 20 años, es menos probable que ese paciente tiene una alergia. Hay un estudio ahí que demuestra que son 5 años, y a partir de este estudio que se realizó en Australia, se saca esta prueba rápida que se puede hacer en cualquier momento. De hecho, si ponen esto en cualquier Google Search, se sale rápidamente en MedCalc,
un algoritmo para que ustedes pongan los síntomas y les da un número. Aquí la mnemotecnia son FAST, por PENFAST. La F en inglés significa 5, que son los últimos 5 años. O sea, si la reacción pasó hace 5 años, la A quiere decir angioedema o anafilaxia. La S es por SCAR, la T si se trató esa reacción índice. Entonces, con este tipo de clasificación rápida, se validó y se llama PENFAST. Si uno tiene menos de 3 puntos, es muy bajo el riesgo de que tenga una reacción verdadera a penicilina. Tiene un valor predictivo prospectivo de 96%. Esto se validó en Australia y en Estados Unidos. Se volvió a validar en múltiples centros internacionalmente. Y luego se adaptó para usarse con amoxicilina y también se usó en este Oracle Trial que se hizo en terapias intensivas. Entonces vemos que sí funciona muy bien, específicamente si tienes bajo riesgo. Luego se hicieron 2 estudios de inteligencia artificial. El primero que les pongo del lado izquierdo se hizo en Francia y la forma en la que leemos las gráficas de este tipo son qué tan precisas son. Si la gráfica cae en medio como la línea que vemos recta, eso quiere decir que es 50% efectiva, no es muy efectiva la verdad. Y vemos que aquí es más o menos como de un 70%, eso se usa en Francia. Lo que quieres ver es la gráfica que se acerque a la esquina superior izquierda, eso lo hace más preciso. Vemos que los franceses no pudieron encontrar una buena prueba de inteligencia artificial para predecir alergia a penicilina. Los españoles sacaron su estudio, es la gráfica del lado derecho, y vemos que es muy efectiva, casi 100% efectiva. El problema fue que cuando la computadora escupió diferentes cosas para saber qué fue la variable de importancia, fueron cosas que no usamos en la clínica. Por ejemplo, dijeron que eran 14 meses. Entonces, yo argumento que eso es muy poco probable que el paciente se acuerde que pasó 14, 12, 13 meses. Realmente se acuerda, sí, pasó hace 10 años, pasó 5 años, hace un año, por ejemplo. Entonces, por eso hicimos un estudio en la Mayo Clinic que se publicó en JACI, en Practice. Hicimos más o menos 4,000 pacientes con alergia a penicilina en 4 centros y lo validamos externamente con el grupo de Harvard. Hicimos más de 2,500 modelos de inteligencia artificial, incluyendo PENFAST, y les puedo decir que es un estudio negativo. Y eso siempre les digo a todos los residentes, siempre, aunque sean resultados negativos, traten de publicarlo. Entonces vemos que PENFAST está realmente en la mitad, no funciona por lo menos para nosotros, pero creo que la gente quiere que lo sigan usando. Vemos que para nuestros estudios no fue muy relevante, entonces realmente no funcionó, no podemos descubrir una inteligencia artificial que pueda predecir esto. A pesar de eso, nos damos cuenta que sí hay conductores. Estos no son factores de riesgo, son conductores que me hacen ser más propenso o no propenso a alergia a penicilina. Por ejemplo, si un paciente es femenino, me hace más propenso a hacer alergia a penicilina verdadera. Si ese paciente buscó atención médica, si el paciente cuando le pasó la alergia a la penicilina habló por teléfono al médico de primer impacto, o si fue urgencias. También si pasó la reacción en menos de un año, también me hace más probable de que sí sea alergia. O si tuvo urticaria en la historia. Esto es concurrente con otros estudios europeos. Si nos pasamos ahora a la reacción índice, hablando de latencia, la latencia es cuando iniciaron los síntomas, desde que tuvo la exposición a ese medicamento. Eso lo queremos clasificar en inmediatos, que pasó dentro de las primeras 6 horas de exposición, a retrasados, después de las 6 horas, normalmente días, semanas o meses. Dentro de las inmediatas vemos que tenemos 2 grandes clasificaciones. Si tuvo anafilaxia o si tuvo síntomas de IgE individualizados, por ejemplo, que tuvo nada más angioedema o que nada más tuvo urticaria o sibilancias. Del lado derecho vemos que para las retrasadas son el exantema maculopapular benigno o que si tuvo SCARS. Eso es importante porque cuando hablamos de hace cuánto pasó, vemos que para la anafilaxia y el SCAR no me importa el tiempo. O sea, a mí si tuvo anafilaxia el día de ayer, que tuvo anafilaxia hace 20 años, el riesgo sigue siendo el mismo, no me va a cambiar. Lo que sí me va a cambiar es que si tuvo síntomas individualizados. Si, por ejemplo, si tuvo el paciente angioedema hace 7 años, es de más bajo riesgo que si tuvo angioedema hace 4 años, por las cosas que ya les dije. Entonces, con esto hacemos una estratificación de riesgo y hacemos recomendaciones. Vamos a practicar con algunas preguntas. Aquí les pongo un ejemplo de una paciente femenina de 50 años de edad que viene por tos, falta de aire, urgencias, que tiene una neumonía aquí en la comunidad. El medicamento de elección es una cefalosporina, pero tiene alergia a penicilina.
y vemos que cuando le preguntamos a la paciente qué fue lo que pasó, nos dice que tuvo un rash cuando era niña y su mamá, su papá, la abuela, el gato, el perro, todos tienen alergia a la penicilina, entonces dice que tiene que tener alergia a la penicilina. Y les pongo aquí cuál es el siguiente paso en el manejo. Entonces, nada más para que piensen rápido. Aquí lo que tenemos que hacer es hacerle un reto a esta paciente. Este paciente es un paciente de bajo riesgo, que es lo que van a ver en la clínica. Casi todos los pacientes van a ser de bajo riesgo. Y aquí lo que hacemos es darles un reto. Ya no hacemos pruebas cutáneas, lo que recomendamos es hacer una prueba de reto. Esto ha sido un cambio desde las guías que se hicieron en 2022. Aquí les pongo la clasificación de bajo riesgo. Entonces, del lado derecho es muy fácil. Cuando es una retrasada es un rash benigno maculopapular. Del lado izquierdo vemos que son mediados por IgE, los síntomas, que sean angioedema, urticaria, sibilancias, que ocurrieron más de 5 años atrás. O que tuvo el paciente cualquier tipo de efecto adverso, o que tuvo historial familiar, que tuvo prurito sin ningún tipo de rash, que no se acuerda de la historia, por ejemplo. Y aquí hacemos un reto. El reto es nuestro estándar que hacemos en las clínicas de alergia. En general, si hablamos del qué porcentaje de pacientes reaccionan con un reto de medicamentos en general, cualquier medicamento, les voy a decir que es 10%, pero cuando hacemos esta clasificación, esta estratificación de riesgo, este tipo de pacientes el riesgo es de 1.3, es muy bajo de que te vayan a reaccionar. Cuando tuvimos una reacción, paramos y decimos, bueno, ¿sabes qué? Si eres alérgico, hay que evitar la penicilina. Lo hacemos de una manera que le damos al paciente el medicamento completamente, la dosis completa. Esperamos 1 hora para que no haya reacción. Si no hay reacción, le quitamos el rótulo de la penicilina y hacemos un update del expediente clínico. El mismo paciente, nada más les voy a cambiar la historia de la alergia a la penicilina. Aquí, en este caso, la paciente tuvo urticaria y tuvo sibilancias. Acuérdense, 2 órganos, es anafilaxia hace 20 años. Entonces, ¿qué le queremos hacer? Aquí en este caso le vamos a querer hacer unas pruebas cutáneas porque les dije que la anafilaxia te aumenta el riesgo de ser una alergia verdadera. Entonces, este va a ser el grupo de medio riesgo, más o menos el 2%. Nos damos cuenta que anafilaxia en general, en penicilina es 0.1%. Es extremadamente raro que lo vayan a ver. Sí lo van a ver, pero es extremadamente raro. Aquí les vamos a hacer pruebas cutáneas. Entonces, anafilaxia en cualquier punto en la historia, no me importa si pasó ayer o pasó hace 10 años. Y si tuvo una historia de un síntoma IgE inmediato en los últimos 5 años. Aquí están las pruebas que hacemos. Esos son los componentes de las pruebas cutáneas que hacemos en Estados Unidos. Realmente nada más tenemos una prueba validada por la FDA, que es la del lado izquierdo, que es el determinante mayor antigénico, que es básicamente penicilina con proteínas pegadas. Aquí les pongo un ejemplo. Les hacemos un prick primero, si es negativa, les hacemos una prueba intradérmica después, que es tipo muy parecida a la tuberculina. Y acabamos con un reto. Aquí les pongo qué tan buenos son las pruebas. Las pruebas de penicilina son excelentes cuando son negativas. Cuando son positivas, el valor predictivo positivo es muy malo. Eso quiere decir que hay pacientes que tienen pruebas positivas que realmente no son alérgicos, que pueden tolerar un reto. Por eso hay que tratar de evitar y clasificar bien a los pacientes. Del lado derecho tenemos las pruebas séricas de IgE. La sensibilidad es muy baja y por eso no las usamos tanto en Estados Unidos. Aquí les pongo el algoritmo de qué hacemos con una prueba cutánea. Si es negativa, acabamos la evaluación con un reto para ver que el paciente se sienta bien de que no es alérgico y que el médico de cabecera también sepa que no es alérgico. Si la prueba cutánea es positiva, lo que hacemos es evitar ese medicamento y damos una alternativa eficaz. Si no hay alternativas eficaces, les podemos ofrecer una desensibilización al paciente. Último caso, es el mismo paciente, nada más le voy a cambiar la historia de la alergia a la penicilina. En este caso, hace 10 años, desarrolla bulas, afecta a la mucosa. Estas bulas se caen cuando las toco, eso se llama Nikolsky. Y este paciente está traumatizado porque acabó en terapia intensiva por varias semanas en una unidad de quemados. Entonces, esto a mí me da miedo, y si a mí me da miedo, a ustedes también les tiene que dar miedo. Esto es Steven Johnson, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es evitar todos los antibióticos que sean beta-lactámicos, con algunas excepciones, podemos hablar más de eso después. Esto es lo de alto riesgo, esto es cualquier tipo de reacciones adversas cutáneas severas o SCARS. Esto incluye Steven Johnson's o TEN. Este es un paciente que presenta con una exposición a una penicilina, le da un rash un exantema maculopapular generalizado y tiene un angioedema centrofacial,
se sienten muy mal, tienen linfadenopatía, los pacientes parece que tienen influenza, está hospitalizado. Si checamos las pruebas hepáticas están elevadas, tiene falla renal también, hay linfocitos atípicos y pedimos un smear. Esto se llama DRESS, esto también es lo mismo, es una SCAR también. Este es un paciente que se presenta con un eritema que tiene pústulas que podemos ver. Si no creemos nada más, pensamos que está infectado, pero realmente no es una infección. Es un paciente que tiene una reacción alérgica a amoxicilina que se expuso hace 3 días. Si hacemos una biopsia, vemos que hay neutrófilos que realmente no está infectado. Esto se llama pustulosis eritematosa generalizada aguda y normalmente es por amoxicilina a los 3 días de exposición. Y vemos que hay otros fenotipos de alto riesgo, los que ya les puse, pero por ejemplo si hay una falla renal aguda, puede ser nefritis intersticial por penicilina, si hay una citopenia también, la recomendación es evitar todo el grupo de betalactámicos. Entonces, para que se lleven a la casa, la alergia a medicamentos verdadera es muy rara. Lo que tenemos que hacer es estratificar a los pacientes, tener un abordaje de bajo, mediano y alto riesgo. Cuando tenemos bajo riesgo, los retamos a los pacientes. El riesgo de retar a un paciente de bajo riesgo y de que reaccione es de 1.3%, es muy bajo. Medio, les hacemos pruebas cutáneas. Y alto riesgo, no hacemos nada, evitamos todo el grupo. Y aquí les pongo que tenemos un cambio muy grande de hacer pruebas cutáneas a hacer más retos en alergia a medicamentos. Y con esto les agradezco su atención. Gracias. Gracias, doctor González, por la exposición. Ahora vamos a tener la exposición del doctor Luis Ocampos, que nos va a acompañar de forma virtual. Es especialista en medicina interna, presidente del Consejo Portugués para la Salud y el Ambiente, comisario del Plan Nacional de Salud 2021-2030, presidente del Comité de Calidad de Cuidados y Asuntos Profesionales de la Federación Europea de Medicina Interna y coordinador de Medicina Interna de la Clínica CUF Belém, y nos va a hablar sobre el cambio climático y su impacto sobre la salud. Y gracias por la invitación. Hola a todos. Lamento mucho por no estar con vosotros, quizá para el año. Y gracias por la invitación. Voy a compartir la tela. Me he invitado este año para hablar de cambio climático y el impacto sobre la salud. Esta es mi declaración de intereses. Yo tengo 3 hijos, los 2 de los cuales son aquí, y mi convicción es que no podemos comprometer el futuro de las próximas generaciones, que son las generaciones de nuestros hijos y nietos, para asegurar nuestro bienestar. Estas son las imágenes que aparecen en nuestras televisiones todos los días. California, Pantanal, Valencia. Las catástrofes climáticas son cada vez más frecuentes. Y esta es una frase de México que dice que la salud del planeta y nuestra propia salud son inseparables. Solo hay un planeta. Entonces, el primer tópico de mi charla es cuáles son los principales cambios ambientales que amenazan la salud. Primero la superpoblación, el cambio climático, la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos naturales. En realidad, habemos retardado
más de 300 millones de años para llegar al primero billón de personas, mas apenas 220 años para llegar a 8 billones de personas, lo que ha sucedido en 15 de noviembre de 2022. En realidad, desde 1970, nuestra huella ecológica ha superado la tasa de regeneración de la Tierra. El año de 2024 fue el año más caliente jamás registrado y podrá que tenga ser el año más fresco del resto de nuestras vidas. Además, hay tipping points, puntos de no retorno, que una vez que suceda no tenemos ninguna capacidad estimativa en la velocidad o la intensidad lo que va a suceder. Uno de los más próximos es el colapso de las corrientes del Atlántico. 9 en cada 10 personas respiran aire que contiene altos niveles de contaminantes que superan los límites de las pautas de la Organización Mundial de Salud. Se ha producido más de 1 tonelada de plástico por cada habitante y se estima que en 2050 habrá más plástico en los océanos que peces. 189 de 21% de 921 substâncias potencialmente cancerígenas de la mama fueron detectados en materiales en contacto con alimentos, principalmente plásticos y papel. Cada día se extinguen una media de 150 especies y hay 1 millón de especies que están en peligro de extinción. ¿Y cuál es el impacto de la salud de estos cambios ambientales? Los factores ambientales matan alrededor de 13 millones de personas en cada año, 1 en cada 4 personas. ¿Y cuáles son las enfermedades que están a ser más impactadas por estos cambios? Las enfermedades cardio y cerebrovasculares, respiratorias, alergias, el cancro, las enfermedades transmitidas por vectores, las zoonoses provenientes de los animales, las enfermedades relacionadas con la calidad del agua y de los alimentos, y las enfermedades mentales y los efectos directos de las temperaturas extremas. La polución atmosférica sigue provocando más de 9 millones de muertes al año en todo el mundo. La polución atmosférica, química, sonora es el mayor factor de riesgo para la mortalidad global. Y el efecto de la polución es un efecto sistémico. Solamente los internistas pueden hablar de este efecto sistémico. 29% de todas las muertes por cáncer de pulmón son causadas por la contaminación del aire. 17% de las muertes por infecciones respiratorias agudas, 24% de todas las muertes por accidente cerebrovascular, 25% de las muertes por enfermedad cardíaca isquémica y 43% de las muertes por EPOC. Mas también la salud materno-infantil. Este es un mapa que representa la reducción global estimada del peso a nacer atribuido a la contaminación atmosférica. La reducción media fue de 89 gramos,
y las mayores reducciones se estimaron en el África subsahariana de 140 gramos. Los efectos de los microplásticos en la salud humana resultan de la toxicidad directa de las partículas, del incremento del estrés oxidativo, de la inflamación, de la translocación genética y del aumento del riesgo de cáncer. Un estudio de New England que ha sido publicado en 2024 muestra que 58% de los pacientes sometidos a endarterectomía carotídea tenían una cantidad detectable de polietileno en las placas de ateroma. Y los pacientes con nanoplásticos en las placas tenían un riesgo 2.5 veces maior de sufrir infarto, miocárdio, acidente cerebrovascular o muerte. Los peces en los ríos de Inglaterra están cambiando de sexo por causa de la cantidad de estrógenos que nosotros lanzamos en la agua. Si nosotros pensamos cuál es el animal que mata más en el mundo, porventura no pensamos que es el mosquito. En 2016, el mosquito ha matado 780.000 personas. Los tubarões, que son tan vilipendiados en los cines, han muerto apenas 4 personas en este año. Algunas de las enfermedades que antes eran infecciones tropicales se están expandiendo. Por ejemplo, este es un mapa de la distribución de las infecciones por virus del Nilo Occidental adquiridas localmente en Europa en el año pasado. En este período, 19 países de Europa han notificado casos humanos de infección por este virus. Yo era director de un servicio de emergencia en 2003 cuando habíamos tenido la amenaza de SARS-CoV. Mas en realidad, desde entonces, habíamos tenido 1, 2 o 3 amenazas de pandemia por año. Lo que quiere decir que la pandemia de SARS-CoV-2 era una pandemia anunciada. Más de 5 millones de muertes adicionales al año se pueden atribuir a las temperaturas extremas. Y hay una nueva enfermedad que se llama ecoansiedad, que es la angustia de las nuevas generaciones perante su futuro. En un inquérito, en una encuesta a 10.000 jóvenes entre 16 y 25 años en 10 países, incluso en Portugal, los jóvenes en Portugal, 80% ve el futuro como aterrador. 37% duda en tener hijos y 77% se siente traicionado por la generación actual. Hay 1.200 millones de personas que se podrían encontrar desplazadas en 2050 debido al cambio climático y los desastres ambientales. Y las poblaciones vulnerables, más vulnerables, son los ancianos, los niños, las personas sin abrigo. Aquí es un gráfico que muestra la mortalidad media mundial relacionada con el calor en personas mayores de 65 años, que ha aumentado más de 50% entre 2000 y 2018. ¿Y cómo reducir el impacto ambiental de este impacto ambiental y particularmente de la industria de la salud? Bien, hay medidas que son de mitigación. Son acciones para reducir las emisiones que provocan el cambio climático, como el transporte sostenible, la energía limpia, como la eficiencia energética.
y hay acciones para gestionar los riesgos de los impactos del cambio climático que ha sucedido. Tenemos un aumento de 1,5 graus ya en relación a la época pré-industrial. Mas el sector de salud, que es tan importante para responder a este desafío, es también responsable por la emisión de gases con efecto invernadero. Por ejemplo, en España, el sector sanitario es responsable por 4,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sería necesario plantar más de 158 millones de árboles para eliminar este CO2 de la atmósfera. ¿Dónde vienen estas emisiones? 70% viene de la cadena de suministro, la producción, distribución, transporte de fármacos y de equipamientos. 10% de la energía, 13% del transporte y 5% de los gases anestésicos. Los Estados Unidos son el país con mayor huella de carbono global en el sector sanitario, 27%. Mas per cápita, los ciudadanos de Estados Unidos tienen una huella de carbono 7 veces mayor que un habitante de China y 53 veces más que un habitante de India. Los gases utilizados para anestesia tienen un efecto invernadero potente. Representan 5% de las emisiones y hay alternativas. El uso de catetas remanufacturadas reduce en más de 50% el impacto en el calentamiento global. La comida. Tenemos que preferir comida local, de temporada y sin carnes rojas. Vos recuerdo que la carne de res, 1 kg de carne de res produce 100 kg de dióxido de carbono. La pérdida y el desperdicio total de alimentos es cerca de 40% de todos los alimentos producidos y representan al 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas personas dicen que esto es un tremendo investimento. Sí, es necesario hacer un investimento inicial, mas es un buen investimento. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde inglês ha calculado que a iluminação 100% LED do Serviço Nacional poderia ser conseguido com uma inversão de 492 milhões de libras, que se amortizaria em 3,7 anos. E durante as próximas 3 décadas supondria um ahorro de mais de 3.000 milhões de libras. Como aumentar a resiliência do sistema de saúde perante o incremento da possibilidade de uma pandemia ou de uma catástrofe climática. Em realidade, a pandemia de COVID-19 expuso as debilidades dos sistemas de saúde, mas em muitos países não havemos aprendido, não havemos cambiado depois desta pandemia. Mas se ha sido difícil em países que têm acesso gratuito e universal a um sistema de saúde, em países onde predomina a medicina privada ha sido pior. Por exemplo, nos Estados Unidos, a população negra ha morrido 2 vezes mais que a população branca. Como podemos aumentar esta resiliência do sistema de saúde, fazendo planos de emergência com gestão centralizada, hospitais flexíveis e escaláveis,
coordenación de diferentes niveles de atención, sistemas robustos de información y comunicación, recursos humanos adecuados y suficientes, y teníamos que empoderar la medicina interna. Porque la medicina interna es una especialidad generalista y es la que está mejor preparada para hacer face a una pandemia, a una zoonose, que es una enfermedad sistémica. Y el último tópico es cuál es la responsabilidad de los profesionales de salud. Tenemos que empezar a decir que la emergencia climática es una emergencia de salud pública. Y tenemos que aprovechar la confianza que la comunidad tiene en las profesiones de salud. En este inquérito, a 31 países se ha preguntado a la comunidad cuál es la profesión más confiable. Y 58% han dicho que eran los médicos. Los políticos, somente 14%. Entonces tenemos que utilizar nuestra voz para decir que estamos perante un problema, no un problema apenas de ambientalistas ou de jóvenes radicales, mas um problema que nos afecta a todos nós. Mas temos que ter cuidado en la forma de comunicación, porque el miedo combinado con sentimiento de impotencia paraliza la acción. La Sociedad Portuguesa de Medicina Interna ha sido la primera sociedad a hacer un apelo a la comunidad médica para un mayor compromiso con esta lucha. Lo habíamos hecho en 2017, cuando yo era presidente de la Sociedad Portuguesa de Medicina Interna. En 2022, habemos logrado reunir las 45 sociedades de medicina interna asociadas en la Federación Europea de Medicina Interna para hacer un apelo similar. Y en 2024 habemos conseguido, yo pienso por la primera vez en la historia de la ciencia, reunir todos los países que hablan español con todos los otros países que hablan portugués. 29 países. Habemos hecho una publicación simultánea en portugués y en español. Y muchas de las personas que están en la audiencia han participado en este artículo. Estas han sido las motivaciones que nos llevaron a la creación del Consejo Portugués para la Salud y el Ambiente. Habemos lanzado este consejo en outubro de 2022. Los objetivos eran crear una red colaborativa de las organizaciones relacionadas con la salud para reducir el impacto del cambio climático y la degradación ambiental en la salud, abogar por la necesidad del sector de salud reducir su huella ecológica, promover la sensibilización, la educación y la investigación en este ámbito y ayudar a preparar el sistema de salud para responder a la transición epidemiológica actual y al mayor riesgo de eventos inesperados. Y tenemos ya 95 organizaciones, asociaciones de farmácias, de indústria farmacêutica, universidades, municípios, grandes hospitais, grandes grupos privados de saúde, 23 sociedades científicas médicas, seguradoras, tecnológicas como la Google. Somos la alianza más transversal en este momento en Portugal y yo creo que no hay una alianza con tanta diversidad en otros países. Habemos organizado un curso internacional sobre salud y ambiente, a donde han participado muchas personas de América Latina. Habemos hecho la primera presentación sobre cambio climático y salud en el pabellón de Portugal en la historia de las COP. Empezamos a
elaborar y publicar recomendaciones para la reducción del impacto ambiental de los diferentes sectores de la salud y habemos empezado por los inhaladores, a donde, por ejemplo, una propuesta ha sido la creación de un código de colores en el momento de prescripción que corresponde al grado de impacto ambiental de los inhaladores. Estes produtos, o plástico para pacientes hospitalizados, se podem fabricar com envoltórios Blue Wrap estériles reciclados que se utilizam para envolver as cajas cirúrgicas. E havemos lançado uma campanha de recorrida do Blue Wrap e reciclagem de roupa e equipos que está recorrendo cerca de 1 tonelada por mês deste tipo de material. Criamos o Observatório Português da Saúde e Ambiente, que ha publicado seu primeiro relatório em enero de 2025, com 277 páginas, 80 autores. Está disponível em nosso site cpsa.pt. Havemos organizado o primeiro Congresso Nacional de Saúde e Ambiente em fevereiro de 2025, que ha tenido mais de 1000 participantes de 50 profissões diferentes. E este ano estamos tentando promover a cooperação entre os membros do Conselho, criando núcleos temáticos. Por exemplo, o núcleo de medicamento vai associar os laboratórios de indústria farmacêutica, que pertence a nosso conselho, com o Conselho General dos Médicos, que são os prescritores, uma associação que distribui os fármacos, a Associação de Farmácias que vende os fármacos, associações de pacientes que consumem os fármacos e uma ValorMed, que é a associação que colecta o resto dos fármacos. Sabemos que há estratégias de sustentabilidade muito sérias em las organizações, mas creemos que quando ponemos estas diferentes organizações em conjunto, em colaborar, há muito mais oportunidades de criar melhorias. E termino com uma leyenda, a leyenda del colibrí. E dice la leyenda: un día hubo un gran incendio en el bosque. Todos los aterrorizados animales observaron impotentes cómo se desarrollaba el desastre. Solo el pequeño colibrí estaba activo, recogiendo con su bico unas gotas de agua para arrojarlas al fuego. Al cabo de un rato, el armadillo, irritado por todo aquel ridículo alboroto, le dijo: «Colibrí, ¿estás loco? No es con estas gotas de agua que vas a apagar el fuego». Y el colibrí respondió: «Lo sé, pero estoy haciendo mi parte». Entonces mi apelo es que cada uno de vosotros piense cuál es la parte que podéis hacer. Muchas gracias por la invitación. Estaré disponible para las cuestiones. Bueno, entonces con esta última charla dimos por terminadas todas las conferencias del bloque alergia. Repasamos, hoy tocamos temas muy importantes para internistas como urticaria, rinitis, alergia a medicamentos, penicilina y el impacto del cambio climático en nuestra salud. Si tienen alguna pregunta. Al doctor Héctor Ratti, las
entre la urticaria crónica y las urticarias inducibles. ¿Cómo podríamos hacer esa diferencia? Es difícil, pero básicamente es la historia clínica. La historia clínica repetida, reiterada, dirigida. El paciente normalmente cuenta que tiene aparición de síntomas, pero esos síntomas tienen que estar relacionados, tiene que haber una relación que se llama causa-efecto. Si es siempre la misma causa que produce el mismo efecto, estoy en una inducida. Si son varias las causas que producen la urticaria, probablemente esté en una espontánea. Por eso, esas pruebas tienen que ser realizadas realmente por especialistas entrenados y tienen su protocolo de realización. La prueba de temperatura, la clásica es la del hielo, pero hay mejores para urticaria por frío, inducida por frío. Y ahí hay que diferenciar de otro fenómeno de Raynaud y otros elementos que se producen, y debe ser exclusivamente relacionada al frío. Ahora, un paciente que cuenta que fue y comió una comida inespecífica y tiene urticaria, y después en otra ocasión hizo un esfuerzo físico, o el sudor o el agua, ese probablemente sea una espontánea, y esos elementos sean disparadores de la urticaria espontánea, crónica espontánea, o la inducida tiene que tener relación exclusiva causa-efecto. Me meto en el agua, tengo urticaria. No me meto en el agua, no tengo urticaria, probablemente una urticaria acuagénica. Por eso, no hay una prueba específica, es historia clínica. Está bien. En relación a la urticaria, doctor Ratti y el doctor de relaciones medicamentosas, ¿en qué momento se indicaría una biopsia? Cuando, para diferenciar de las famosas farmacodermias, debería estar relacionado a la ingesta de medicamentos y debería ser una lesión cuasi permanente, o debería haber la relación causa-efecto, ingesta de medicamentos, aparición de la lesión cutánea y permanencia de la lesión cutánea, no una lesión cutánea evanescente. Entonces ahí tendríamos que pensar si estamos en presencia de una farmacodermia o una urticaria por vasculitis. También hay que tener en cuenta la causa por la cual recibió el paciente ese medicamento, sobre todo si son antibióticos, entonces estamos en presencia de un cuadro infeccioso previamente. No sé si el colega que nos acompaña, que habló de reacciones medicamentosas, está de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Y nada más para agregar a lo que dijo el doctor es, normalmente no hacemos biopsias en las que son mediadas por medicamentos retrasadas. Es si hay alguna pregunta de que no estamos muy seguros de cuál fue la reacción. Donde yo trabajo en Arizona tenemos mucha coccidiomicosis, y la coxi es muy característica de que se presenta de múltiples formas. Y tenemos varios casos que parecen que son DRES y realmente fueron coxi. Entonces ahí creo que es, por ejemplo, bueno, no tenemos la correlación clínica con el medicamento, el tiempo de exposición, el síntoma. Entonces decimos, bueno, podría ser coxi, vamos a hacer una biopsia y vemos que en una biopsia está la coccidiomicosis haciendo su efecto. Entonces creo que es nada más como para ver si hay otra explicación. Yo quisiera preguntarle al doctor González también. Vemos en consultorio o en urgencias, ¿verdad? Pacientes que vienen para la aplicación de la penicilina, ¿verdad? Y por supuesto que no tenemos ningún elemento ni para hacer ahí una prueba, por ejemplo, o no estamos con los especialistas a mano, ¿verdad? ¿Qué recomienda usted para esa aplicación en cuanto a normalmente lo que hacemos, ¿verdad?
es, porque las indicaciones a veces son externas, ¿verdad? Entonces, autorizamos esa aplicación como que estamos en el servicio de urgencias, por ejemplo. Entonces, la enfermera lo que hace habitualmente es venir a consultar, contarnos sobre ese paciente y normalmente le decimos que se quede unos minutos, ¿verdad? Pero no sabemos si eso está bien o cómo se manejaría esa situación. Si va a ser la primera vez que se va a aplicar o si va a ser otras aplicaciones, ¿verdad? No sé cómo sean mis colegas aquí en Paraguay, pero normalmente si hay acceso a un alergólogo sería el ideal, ¿no? Referirlo al alergólogo para que ellos hagan el reto en su consultorio. Lo que nos damos cuenta en Estados Unidos es que si vemos cuántos alergólogos tenemos en Estados Unidos, son como 5,000 alergólogos y no tenemos la capacidad para quitar esos rótulos. Hemos entendido que tenemos que pedir la ayuda de nuestros colegas internistas, médicos de primer impacto, pediatras, para quitar los rótulos, porque son demasiados rótulos. Aquí lo importante es clasificar bien al paciente. Si es un paciente de bajo riesgo, como les demostré ahí, es tener acceso a algo, por ejemplo, en urgencias tienen acceso a epinefrina, por si llegara a pasar algo malo, ¿no? Creo que tener eso establecido es muy importante también para poder hacer retos. Jamás hacer un reto con un paciente inestable, es decir, si un paciente está inestable con falla cardíaca, choque, o sea, no es el momento de hacer un reto, obviamente, en esos pacientes. Pero creo que sí es importante si hay un paciente bien clasificado, si hay un paciente que está hipertenso nada más, que es de bajo riesgo, tratar de ver si necesita Augmentin, una amoxicilina, pues se le da esa amoxicilina en su consultorio y dejarlo ahí 1 hora esperando sentado. Lo que va a pasar seguramente, lo más común es que son síntomas subjetivos. Los pacientes a veces me siento algo en la garganta, no pasa nada, se pasa a la consulta, se hace signos vitales, todo está bien, se queda aquí sentadito. Lo que hemos visto que pasa más comúnmente son en cuestiones de gente que sí es alérgica a penicilina. Lo más común que van a ver son un exantema macropupilar solamente a los 5 días de que estuvo expuesto y se clasifica como una alergia retrasada a la amoxicilina. Yo tengo en mi consultorio pacientes que sí reaccionan porque vemos, esto lo hago todos los días en mi consultorio. Lo más común en el consultorio vemos es urticaria muy leve. Si llega a pasar algo que la urticaria sale generalizada, normalmente lo que yo hago es darles epinefrina para pararla en ese momento. Pero es extremadamente raro, como ya les puse ahí, el riesgo de que un paciente reaccione de bajo riesgo a penicilina es 1.3%. Sí, generalmente viene un paciente y te dice que es alérgico a la penicilina. La historia clínica es fundamental porque muchas veces el paciente te dice que es alérgico a la penicilina y vos ya asumís que ese paciente es alérgico a la penicilina. Entonces es importante preguntarle a ese paciente cuáles son los síntomas, por qué dice que es alérgico. Y el paciente te dice, soy alérgico porque tomé amoxicilina y me dio diarrea. O soy alérgico porque tomé penicilina y me dio dolor de cabeza. O soy alérgico porque mi mamá es alérgica a la penicilina. Entonces esos son datos importantes, ¿verdad?, que te van a ayudar para darle la penicilina, ¿verdad? Yo creo que de ahí hay que partir. Muchas veces, ¿por qué nosotros tenemos una sífilis materno-infantil muy alta? Tenemos alta porque los pacientes, el médico generalmente, antes de hacerle una historia, ya le pone previa prueba a la penicilina. Y nosotros somos 30 alergólogos nomás acá en el Paraguay. Para conseguir un alergólogo, ¿cuánto va a tardar? El paciente no siente nada, sigue con su sífilis y por eso es que tenemos una alta prevalencia de sífilis materno-infantil. Entonces, la historia clínica es fundamental para el internista. Complementando justamente lo que han dicho los dos colegas, en Brasil se había sacado una normativa para aplicación de penicilina justamente por el aumento de incidencia de sífilis y la negación de los colegas de atención primaria a la salud de aplicar penicilina por antecedentes. Entonces, las recomendaciones brasileras que salieron hace cosa ya de aproximadamente 10 años, ellos simplificaron bastante la aplicación de penicilina bajo ciertas condiciones.
un buen interrogatorio. Si el interrogatorio da una sospecha de síntomas relacionados a alergia, sí pasar a un segundo nivel de atención de salud. Ahora, si no tiene una historia clara de alergia, se aplica aún en el centro de atención primaria de la salud, como lo que acá el profesor nos cuenta que ellos le llaman challenge o reto, pero con una condición. El centro tiene que tener personal entrenado para actuar si llegase a ocurrir. Y personal entrenado significa un médico general que sepa actuar en caso de una anafilaxia, que tenga equipamiento mínimo necesario y que el paciente quede en observación 1 hora después de cada aplicación, porque la reacción anafiláctica puede ocurrir en la primera, en la segunda, en la 12ª aplicación de penicilina. Entonces, como norma es dejar al paciente en observación al menos 1 hora. En honor al tiempo, terminadas las preguntas, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias.